Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. AIR News. AIR es noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial, lunes 19 de octubre. Buen comienzo de semana para todos. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Junto a mí, como de costumbre, de lunes a viernes, mi amigo y colega Darío Tebay. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido al lunes. Muchas gracias, Estela, y el saludo también para vos en esta nueva semana que comienza y que nos impulsa a informarlos acerca de lo que sucede en las principales ciudades del mundo. Damos comienzo a nuestro resumen noticioso del día de hoy. Esto es Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Bienvenidos. Nueva tregua humanitaria en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. En un comunicado se indicó que se acordó en atención a la declaración del 1 de octubre de los presidentes de Estados Unidos, Rusia y Francia, que representan a los países copresidentes del Grupo Minsk de la Organización para la Seguridad en Europa. También se tomó en consideración la declaración de Moscú del pasado día 10 sobre el establecimiento del alto al fuego humanitario en la zona del conflicto de Nagorno-Karabaj. Los choques entre fuerzas azerbaiyanas y armenias se interrumpieron el 10 de octubre por un primer alto al fuego, pero en los días siguientes continuaron los combates que tienen en jaque a la población de la región y las denuncias cruzadas entre ambos países. Y comenzamos el recorrido por todas las plazas informativas del mundo. Conexión Mundial es República Dominicana. Aquí República Dominicana. Uno de los bancos más importantes de este país estará realizando para el próximo miércoles el primer foro de finanzas sostenibles con la finalidad de extender la educación financiera en la población y el conocimiento sobre las oportunidades que traen los negocios verdes. Será un foro virtual y gratuito. Este contempla una jornada de charlas y un panel con expertos internacionales y locales que estarán tocando temas relacionados con el manejo de las finanzas personales y la economía verde, explica un comunicado que ha enviado esta institución. Los asistentes aprenderán cómo ser conscientes con sus ahorros, invertir y planificarse financieramente en el largo plazo y comprenderán mejor las ventajas de participar en negocios sostenibles como vía para apuntalar la reactivación y recuperación económica. Esto será esta próxima semana donde todos podrían participar ya que es gratuito. Finalizamos con el boletín 213 que expide el Ministerio de Salud en el día de hoy, confirmando que iniciamos esta semana con 123.347 personas contagiadas, 2.199 muertes, 20.941 activos, 98.107 personas recuperadas, para una tasa de positividad en las últimas 2 semanas de 12.32%. Soy Diego Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. Conexión Mundial es Chile. Aquí Chile. En medio de la pandemia, la pintada, repintada y restaurada Plaza Baquedano, miles de personas de forma pacífica repletaron ayer el emblemático lugar en conmemoración de la revuelta que dio paso a la histórica decisión del plebiscito constitucional con miras al cambio o no de la actual constitución heredada de la dictadura cívico-militar. Mientras tanto, desde Palacio, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, junto a los subsecretarios Juan Francisco Gali y Caterine Martorell, sostuvieron una reunión de coordinación vía Zoom con todos los intendentes del país. A la cita, de forma telemática se sumó el presidente Sebastián Piñera, quien hasta ahora no tiene contemplado dedicar unas palabras alusivas a la fecha.
En medio de las manifestaciones, un incendio se registró en la iglesia San Francisco de Borja en Santiago. La iglesia fue saqueada momentos antes, donde manifestantes sacaron objetos del lugar y los usaron para prender barricadas en la zona, indicaron desde Carabineros. Entre tanto, barristas se enfrentaron en plena manifestación. Al contrario de lo que se había observado durante las protestas de 2019, manifestantes con camisetas y objetos de Universidad de Chile y Colo-Colo protagonizaron una batalla campal en el monumento a Baquedano. En cuanto al coronavirus, Chile registró 1.759 nuevos casos y 47 muertes por COVID-19 en las últimas horas. Con esto, el total de contagios en el país es de 491.760, de los cuales 14.182 son casos activos, mientras que 13.635 personas han perdido la vida por culpa del virus. Soy Jorge Hernández para Conexión Mundial desde AIR, Chile. Conexión Mundial es Uruguay. Aquí, Uruguay. El COVID-19, un fastidio persistente, afecta al mundo de manera muy desigual. París bajo toque de queda, Barcelona sin bares ni restaurantes, Buenos Aires en depresión económica y anímica, también Montevideo y Punta del Este casi sin turistas extranjeros. El horizonte lúgubre se completa con el tendal de empresas en quiebra y trabajadores sin empleo. Los rebrotes del COVID-19 por doquier, en el hemisferio norte, pero también en Uruguay. Dicen que el lío va para largo pese a los aprendizajes y a las aperturas parciales. La pandemia no cesa, aunque reduce su letalidad en muchos casos con menos muertos. No habrá vacunas salvadoras para los grupos de riesgo hasta bien entrado el año que viene o incluso hasta el año 2022. Los países encajan daños muy diferentes. Perú es el más afectado del mundo por el COVID-19 con más de 1.000 muertos por millón de habitantes y le siguen Bélgica, España, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos y México en ese orden. Todos con alrededor de 700 muertos por millón de pobladores. Argentina y Colombia se les arriman con cerca de 600 muertos por millón. Alemania, Dinamarca mantienen un lugar relativamente bueno, 120 muertos por millón de habitantes. Finlandia están aún mejor, con 63, y Uruguay mucho mejor con 15, y las islas de Nueva Zelanda con 5 muertos por millón semejan el paraíso. Las economías se recuperan, aunque aún más rápido que otras. América Latina estará entre las más lentas, como suele ocurrir. Los países emergentes están viendo empeorar sus problemas tradicionales: fragilidad económica, deuda del sector público y alta pobreza y desigualdad. En esos estados, la recesión se ha convertido en una depresión, dice el Banco Mundial. Las peores caídas socioeconómicas de América Latina las padecen Venezuela, Perú, Argentina y México, o más o menos en ese orden, y entre los que resurgirán más rápido al fin de la pandemia estarían Uruguay y Chile. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Conexión Mundial AIR es todo el planeta. Explota una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Polonia mientras la estaban desactivando. Una bomba de más de 5 toneladas de la Segunda Guerra Mundial explotó bajo el agua en un canal de Polonia cuando buzos de la Marina intentaron desactivarla. De acuerdo con la información de la prensa polaca, el explosivo fue lanzado en 1945 por la Real Fuerza Aérea Británica contra un buque nazi. En cuanto a la desactivación, la idea de los buzos polacos era neutralizar la bomba, por lo que habían apostado a la deflagración, es decir, la quema de la carga a una temperatura por debajo del umbral de detonación. El proceso final falló y, según portavoces de defensa costera polaca, dijeron que finalmente el proceso de deflagración se transformó en detonación, pero sin riesgo para las personas que participaron en el operativo. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde Nueva York con AIR Sports. Aquí en Nueva York, AIR Sports.
La lucha por las 5 plazas que dan cupo a octavos de final de la Copa Libertadores 2020 será una disputa entre 12 equipos. El torneo se reanuda esta semana con 16 partidos después de un receso de 18 días por el inicio de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar 2022. Con varios equipos ya clasificados, los otros cupos se disputarán así. En el grupo A, la batalla será entre Independiente del Valle y el Junior de Barranquilla. En el grupo C, la pelea es de 3, Peñarol, Colo-Colo y Wilstermann. En el grupo E, Internacional de Porto Alegre y América de Cali. Y en el grupo G, Defensa y Justicia, Olimpia y Delfín. Para terminar con el grupo H, Caracas y Libertad buscarán las plazas que den inicio a la segunda fase de la Copa Libertadores de América. El británico Tao Geoghegan del equipo Ineos triunfó en la 15ª etapa del Giro de Italia. El portugués Joao Almeida, con una prueba de superación, se aferró a su maglia rosa de líder al vivir las primeras dificultades de este Giro italiano ante Wilco Kelderman. Al término de la segunda semana del Giro, las cosas no se modifican. Lo que sí sucedió fue el despilfarro de algunos segundos para Pello Bilbao, español, el italiano Vincenzo Nibali y el polaco Rafa Majka. Pagaron duro el final así, el alto en Piancavallo, y se alejaron del líder que hace historia para su país, Portugal. Hoy, segunda jornada de descanso, y mañana martes volverá el Giro de Italia por la última semana de competencia a la par del comienzo de la Vuelta a España. El alemán Alexander Zverev se alzó con el título en el torneo de Colonia al vencer este domingo en la final al canadiense Félix Auger-Aliassime 6-3, 6-3. Es el quinto año consecutivo que Zverev se hace con el título de ATP, al menos en una temporada, porque era su quinta final en Alemania, donde ha ganado también en Múnich 2 veces y había sido finalista en Halle otras 2. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Nueva York. Conexión Mundial es España. Aquí España. Telefónica propone al gobierno un gran plan para convertir a España en la capital digital de Europa. Del total de los 140.000 millones de euros en fondos europeos, unos 40.000 millones están destinados a la digitalización y a la transformación indirecta de otras actividades. España se prepara para la llegada de la tercera ola de coronavirus después de que este mismo viernes se registrase el mayor número de contagios hasta la fecha, 15.186 nuevos casos de coronavirus. Expertos apuntan a que se producirá un tercer impacto de COVID-19 en España en un par de semanas, coincidiendo con la bajada de las temperaturas, algo que ya está sucediendo precisamente en los países del norte de Europa. Yo soy David Sánchez en Conexión Mundial. AIR España. Conexión Mundial es Colombia. Aquí Colombia. Recuperación industrial del país registró desaceleración en agosto. La producción manufacturera durante agosto pasado tuvo una contracción de menos 10,3% respecto al mismo mes del año pasado, según lo informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Según la entidad, parte de la desaceleración de la actividad industrial en el país estuvo explicada por la acumulación de inventarios, dado que lo que se vendió en el mes en estudio fue lo de meses anteriores. Con una variación de menos 16,8%, elaboración de bebidas fue la actividad industrial con mayor contribución negativa, 2%. Por su parte, con una variación de 5,2%, elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados fue la actividad con la mayor contribución positiva, 0,1% a la variación total anual. Esta producción viene acompañada de una importante y estable situación del personal ocupado del sector que veníamos evidenciando en meses anteriores, que era cercana al menos 8%, y en agosto esa contracción es de menos 7,6%, indicó Juan David Oviedo, director del DANE. Así las cosas, precisa la entidad, el indicador desestacionalizado de la producción manufacturera tuvo una contracción de menos 8,7% frente a una contracción de menos 8,8% en julio, cuando la máxima contracción registrada en abril fue de menos 34,2%.
Desde Colombia y con mucho gusto, yo soy Juan Carlos Muriel para Conexión Mundial. Sobre la minga indígena que llegó a Bogotá y que requiere de diálogos con el presidente Iván Duque, este afirmó que ha sido dialogante en los territorios con todos los sectores de la población y que a su gobierno nadie tiene que hacerle ultimátum. A este gobierno nadie lo tiene que emplazar porque en el diálogo constructivo hemos demostrado que estamos siempre pensando en la realidad de los ciudadanos, remató diciendo el presidente. Dijo además que respeta las protestas, pero advierte que no permitirá alteración en el orden público. Por su lado, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, reveló que el gobierno tiene pruebas de las infiltraciones de extremistas en la minga. Asegura el señor Molano que inclusive hay instrucciones terroristas y que el enemigo de las comunidades indígenas es el narcotráfico. Colombia llegó a 959.572 casos de coronavirus, de los cuales 858.294 ya se recuperaron. Según el nuevo reporte del Ministerio de Salud, en el país se registraron 7.201 contagios en las últimas 24 horas. También se reportó de 167 muertes nuevas por COVID-19, con lo que la cifra total de fallecimientos llega ahora a 28.970. Desde AIR Colombia, estudios de Radio 10 de marzo para Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Cientos y cientos de emisoras unidas en una marca registrada en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Un hombre sufrió una segunda infección de COVID-19 peor que la primera y abrió dudas sobre la inmunidad. Un joven de Nevada, el primer contagio sucesivo registrado en los Estados Unidos, requirió oxígeno cuando volvió a contagiarse. Un estudio de The Lancet analizó qué podría significar este caso para los tratamientos y la vacuna que se estudian actualmente. Ninguno de los otros casos conocidos en Hong Kong, Bélgica, Ecuador y Holanda tuvo una manifestación peor en la nueva infección. Seguimos informando. Conexión Mundial es Venezuela. Aquí Venezuela. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, realizará jornada especial de cedulación en las principales oficinas de cada estado. Consolidar alianzas estratégicas junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es uno de los objetivos inmediatos anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Conviasa sigue realizando vuelos humanitarios en el marco del plan Vuelta a la Patria. Es así que el sábado 17 de octubre efectuó un vuelo desde Italia con 181 venezolanos que arribaron al territorio a las 5:30 de la tarde. A la fecha han retornado 20.000 ciudadanos provenientes de diferentes países. Venezuela contabiliza 347 nuevos casos y 8 fallecidos a causa del COVID-19. Para un total de 86.636 contagios y 736 defunciones. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Conexión Mundial. Aquí, Argentina. El ministro de Salud, Ginés González García, consideró hoy que en toda América la pandemia está teniendo una duración inesperada y en este sentido apeló a que la sociedad continúe con los cuidados preventivos porque la vacuna podría estar para principios de este año o tal vez algunos días antes y en marzo de manera masiva en Argentina. Mientras tanto, el laboratorio Pfizer pedirá en noviembre autorización para su vacuna en el territorio de los Estados Unidos. Tras más de 7 meses de parate, las actividades comprendidas por el turismo, ya sea de manera directa o indirecta, atraviesan horas decisivas en cuanto a la resolución oficial y los protocolos que se pondrán en marcha para el verano 2021. Es por eso que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se hará presente en la ciudad de Mar del Plata para referirse a lo que se implementará en la temporada 2021. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Conexión Mundial es Panamá. Aquí Panamá. Ministerio de Salud reporta 638 casos nuevos de COVID-19 y 7 defunciones en las últimas 24 horas.
El Ministerio de Salud informó que para hoy en Panamá se contabilizan 101.041 pacientes recuperados y 638 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 124.745 en todo el país. En las últimas 24 horas se registraron 7 nuevas defunciones que totalizan 2.564 acumuladas en lo que va de la pandemia. La letalidad se mantiene en un 2.1%. Se aplicaron en las últimas 24 horas 4.774 pruebas para un porcentaje de positividad de 13.4%. Detalla el informe distribuido por el Ministerio de Salud para el día de hoy. Soy Walter de León en Conexión Mundial AIR Panamá. Cientos y cientos de emisoras unidas en una marca registrada en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Rusia. Nueva alarma al sur de ese país por la muerte masiva de peces tras la tragedia ambiental en el lejano oriente. Oficiales del Comité Ruso de Investigación en la República de Kalmukia, al suroeste de Rusia, se ha producido una muerte masiva de peces en el embalse Arjanselmen, según medios locales. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran enormes cantidades de peces muertos arrastrados a la orilla del estanque. Los testigos aseguran que un hedor espantoso que se siente a varios kilómetros del lugar se estaba percibiendo en las últimas horas. Las causas del fenómeno se desconocen, mientras que el comité que investiga ha lanzado una pesquisa para determinar qué fue lo que sucedió en realidad. El contacto se origina ahora desde Ecuador. Aquí Ecuador. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reporta pérdidas de más de 4.5 millones de dólares en medicinas caducadas. Durante una rueda de prensa virtual que se realiza semanalmente, el presidente del Consejo Directivo del IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Boatet, ha confirmado un desperdicio de 4.5 millones de dólares en medicinas caducadas, encontradas en decenas de establecimientos entre el 2018 y 2020. No podemos nosotros permitir que esto suceda. Obviamente, en nuestros hospitales, ya que significa una pérdida económica para los afiliados y para los jubilados, cuando no se han cumplido con las gestiones necesarias respecto a la normativa sanitaria. Para César Torres, médico gerente del Hospital Teodoro Maldonado, no es por negligencia que los fármacos hayan caducado. Expone otros motivos. Se caducaron estos fármacos porque no hubo el consumo promedio mensual habitual debido a la pandemia. En lo que va del 2020 se registra un perjuicio de $1.622.000 en 85 establecimientos de salud. Boatet ha recalcado que nunca en la historia del IES se ha hecho un análisis de los medicamentos caducados ni se ha transparentado esa información. En Conexión Mundial, Sergio Casco, AIR Ecuador. Desde el sábado 17 de octubre de 2020, el Ministerio de Salud Pública reporta 763 nuevos casos confirmados de coronavirus y 18 fallecidos más relacionados con el COVID-19 en las últimas 24 horas. Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, la cifra de contagios confirmados con pruebas PCR asciende de 152.422 casos, 763 más que las registradas el viernes 16 de octubre de 2020. El 47.1% corresponde a mujeres y el 52.9% a hombres. Para Conexión Mundial, reportó desde los estudios de Oromedios Luis Alberto Gamboa, desde AIR, Ecuador. Conexión Mundial es México. Aquí México. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se podrá llegar al 1 de julio del 2022 con la refinería terminada porque no se tienen problemas de presupuesto y porque hay finanzas públicas sanas. La Sedena de Cienfuegos no operó en 3 años en Bastión del H2. A diferencia del sexenio de Calderón, en el de Peña Nieto, la Sedena, incluso en 3 años consecutivos, no reportó agresiones en Nayarit, donde operaba el grupo delictivo. Se celebraron elecciones en Hidalgo y Coahuila. Una prueba piloto de voto electrónico con miras al 2021, dice el Instituto Nacional Electoral. México llega a 851,000 casos de COVID. Hay 86,000 decesos. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México. Conexión Mundial AIR es todo el planeta.
Esto es Conexión Mundial. Te recordamos que podés escuchar las señales principales de la Alianza en www.alianzainternacionalderadio.com, como por ejemplo AIR Radio, AIR Sport, AIR Salsa y AIR Texas. Y a través de nuestro informativo ustedes están recibiendo las noticias más importantes del mundo. Conexión Mundial es Estados Unidos. Aquí, Estados Unidos, el país reportó 69.156 nuevos contagios de coronavirus, la sexta cifra más alta de la pandemia, según el conteo de la Universidad de Johns Hopkins. Por segundo día consecutivo, el país registró más de 64.000 nuevos contagios, números que preocupan a las autoridades. Al menos 10 estados reportan cifras récords: Colorado, Idaho, Indiana, Minnesota, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, West Virginia, Wisconsin y Wyoming, en lo que confirma la tendencia de un desplazamiento a zonas más rurales en el interior del país. Según cifras, Estados Unidos registra hasta el momento 8.054.067 de casos de coronavirus y 218.625 fallecimientos, cifras al alza. Y solo en 2 estados del país la curva del coronavirus va en un ligero descenso: Missouri y Vermont, de donde el promedio de casos reportados la semana pasada vio una mejora del 10%, en contraste con un aumento del 50% o más que están experimentando estados como la Florida y Connecticut. En el país el actual promedio de casos diarios es de 55.000, lo que representa un alza del 60% con respecto a los contagios confirmados diariamente a mediados de septiembre. En general, 27 estados están experimentando un aumento de entre el 10% y el 50% en el número de casos confirmados, por lo que los expertos aseguran que el país se adentra en un nuevo punto máximo de la pandemia. Y la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este domingo que ella y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, deberán llegar a un acuerdo en un máximo de 48 horas si querían lograr un paquete de ayuda económica con el coronavirus antes de las elecciones. En una entrevista este domingo para el programa This Week de ABC News, Pelosi expresó las 48 horas. Solo importan si queremos hacerlo antes de las elecciones y si queremos, añadió, pero les estamos diciendo que tenemos que congelar el diseño en algunas de estas cosas. La oficina de Pelosi le puntualizó a CNN este domingo que las 48 horas se refieren al final del día del martes y que los demócratas necesitan respuestas a preguntas claves pendientes para entonces o no podrán aprobar un proyecto de ley antes de las elecciones. De no lograrse el estímulo antes de esa fecha, las negociaciones continuarán después del martes, pero no se llevarán a cabo a tiempo. Por su parte, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, anunció el sábado que el martes y el miércoles se votarían medidas de ayuda por el coronavirus, incluido el proyecto de ley independiente del programa de protección de cheques de pago para ayudar a las pequeñas empresas. Pero los demócratas han estado presionando por un acuerdo más amplio. Y la Asociación Nacional de Gobernadores planteó este domingo al gobierno del presidente Donald Trump interrogantes sobre cómo planifica distribuir una futura vacuna contra el COVID-19 en el país, algo con lo que el mandatario se mostró ávido antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, pero no sucederá hasta que sea aprobada una de forma segura. La distribución e implementación de una vacuna es una tarea masiva que no puede ser manejada sin una coordinación logística, planificación y ayuda financiera significativa entre los estados y el gobierno federal, escribió en un comunicado el grupo bipartidista liderado por el demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo. La lista de preguntas abarca el financiamiento para la administración de una vacuna, su asignación y su cadena de suministros. Agregaron en referencia a asuntos que van desde cómo será costeada para las personas que no cuentan con un seguro médico hasta cómo conseguirán las jeringas y el alcohol necesario para ser inyectadas. ¿Puede la administración prever más guías sobre cuáles serán los requerimientos de priorización? Agregaron en referencia a quienes deberían estar en la primera fila para recibirla, algo que no ha sido decidido hasta el momento, pero sobre lo cual ha hecho recomendaciones la Academia Nacional de Ciencia y Medicamentos, debido a que en un inicio no habrán vacunas suficientes para toda la población. La Academia esbozó un plan de 4 fases que arranca administrando la vacuna a los trabajadores en la primera línea de la lucha contra la pandemia, en hospitales, ancianatos y proveedores de cuidados en el hogar, y a las personas con condiciones preexistentes, como por ejemplo que padezcan de cáncer o condiciones graves del corazón. Luego plantean administrarla a los trabajadores escolares en centros educativos hasta la secundaria para posteriormente llegar a una población adulta joven en las universidades. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial AIR Estados Unidos. Conexión Mundial es Londres. Aquí Londres. Hoy lunes 19 de octubre, el Consulado General de España en Manchester abrió de nuevo sus puertas a los ciudadanos tras haber cerrado su anterior sede en la ciudad en el año 2011. La demarcación incluía todo Gales, la isla de Man y una gran parte de Inglaterra, y más en concreto, las regiones de North West, salvo Cumbria, Yorkshire, and the Huddersfield and East Midlands y West Midlands. Los españoles que se encuentren en cualquiera de estas zonas geográficas pasarán a tener como referencia, a partir de este momento, el Consulado General de España en Manchester.
La transición se desarrollará de la forma más sencilla posible para los ciudadanos, sin que tengan que hacer ninguna gestión para cambiar de consulado. A partir de su apertura, notificará a los ciudadanos inscritos actualmente en los consulados de Londres y Edimburgo el cambio de jurisdicción, que surtirá efecto de manera inmediata y automática. En total, el nuevo consulado dará servicio a casi 30.000 españoles, los registrados en la demarcación. El nuevo consulado se ubicará en el histórico edificio de Chancery. Esta nueva sede ha sido concebida sobre la base de las ideas de seguridad y accesibilidad tanto para sus trabajadores como para los usuarios de sus servicios. Los ciudadanos podrán acceder directamente a las instalaciones por la puerta localizada en 55 Brown Street, en 2 y 1 AGP Manchester. Soy Edward Andrés Ortega, en Conexión Mundial desde AIR, Londres. Conexión Mundial es Bolivia. Aquí, Bolivia. Este domingo 18 se llevó a cabo el acto eleccionario para elegir al futuro presidente de todos los bolivianos por un periodo de 5 años, pero hasta el cierre de la presente edición informativa no teníamos los datos correspondientes, pero lo daba a conocer el presidente del Tribunal Supremo Electoral, donde informaba que el flujo de la información del conteo de votos comenzaría a aumentar porque los tribunales electorales departamentales comenzarían a subir la información del escrutinio, y al respecto manifestó: los estamos contando de manera limpia, transparente, con la presencia de delegados políticos que tienen las actas y también que pueden constatar la información a través de sus páginas, pero le brindamos el cómputo oficial de las actas del voto en el exterior. Al 4.37% del escrutinio, por el momento el Movimiento Socialismo lleva la delantera. La agrupación que postula Luis Arce cuenta con el 60.8%. En segundo puesto, con 22.41%, se ubica Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho cuenta con el 15.7%. La misión de observación electoral de la OEA calificó como una jornada tranquila la de las elecciones generales en el país, mientras que los delegados de la Unión Europea llaman a esperar el conteo final. Por su parte, la presidenta del Estado, Yanine Áñez, dirigió la tarde de este domingo un mensaje al concluir la jornada electoral. Hizo 3 pedidos a la población y a los partidos políticos para garantizar la paz en el país. Instó a cumplir la ley y a construir una Bolivia unida, democrática y pacífica. Que exista la paciencia para esperar los resultados sin generar ningún tipo de hechos violentos. Soy Juan Carlos González, en Conexión Mundial desde Bolivia. Hasta aquí los acompañamos en Conexión Mundial. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 hora de Nueva York en la Alianza Internacional de Radio y por supuesto en las diferentes estaciones de la Alianza. Que sigan todos muy bien y en la medida de lo posible en casa. Darío, buen resto de jornada para vos, abrazo para todo el equipo. Recuerden que Ser AIR es mundial. Gracias, Estela. El saludo para vos también, para Gastón, tu hijo, que seguramente ayer te ha regalado algo muy pero muy lindo. Nosotros seguimos trabajando en la producción de noticias para mañana poder seguir informándolos. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Conexión Mundial. Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. AIR News. AIR es noticia. Informativo Conexión Mundial. Programa con certificación AIR. Alianza Internacional de Radio. Sello que garantiza excelencia y calidad en la comunicación del planeta. Ser AIR es mundial.